Muy buenos días tengan todos, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo siga estando con todos los que escuchan este audio. Queremos nuevamente en este primer día de la semana seguir meditando en algunas figuras del Señor Jesucristo que encontramos principalmente en el Evangelio de Juan, y en esta oportunidad vamos a considerar en Juan capítulo 11, el versículo 25, donde el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como la resurrección y la vida. Dice Mateo 11, versículo 23, para que tengamos el contexto. El Señor Jesucristo le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Deseando una vez más que el Señor continúe añadiendo prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Esta figura que encontramos acá es por demás preciosa, que hace referencia a lo que el Señor Jesucristo es con respecto a la muerte. Él está indicando, usando esa figura: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fueron las promesas y las palabras hechas a una mujer que estaba sufriendo el dolor de la separación de un ser querido. Su hermano Lázaro había muerto y en ella había tristeza por aquella experiencia. Y el Señor, para animarla y fortalecerle, le promete a ella que su hermano va a resucitar. Y ella está pensando en una esperanza que tenemos todos los creyentes acerca de la resurrección en los días postreros. Así como tenemos todos los creyentes la seguridad que con la muerte no se acaba todo, que después de la muerte hay resurrección, pero como lo dijo el Señor Jesucristo, hay una resurrección de vida y una resurrección de muerte, como Él indicó en Juan capítulo 5, cuando dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y el Señor Jesucristo allí explicó que el Padre tiene vida en sí mismo, y así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y entonces Él explicaba y dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa esperanza la tenía también aquella mujer que había creído en estas palabras, que habrá resurrección. Pero el Señor Jesucristo se presenta aquí como el mismo autor de la vida y de la resurrección. Y por eso que usa esa figura: yo soy la resurrección. Sabemos que la palabra resucitar tiene que ver con volver a la vida uno que está muerto. Y también indica, en el término del origen de esta palabra, indicaba que era volver a levantarse, resurgir. Y es interesante porque el Señor Jesucristo, para presentarse de esta manera, cuando hablamos de resurrección, es inevitable pensar en la muerte, porque está estrechamente ligado. Y lamentablemente la muerte es la consecuencia del pecado.
Como lo expresa la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la vida eterna es, o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también nos expresa allí el apóstol que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, aunque la muerte es la consecuencia del pecado, Dios en su misericordia envió a su Hijo para ofrecernos la vida eterna, la resurrección de entre los muertos, que es solamente posible por medio del Señor Jesucristo, porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero al considerar esta verdad, lo que llega a impresionar nuestras almas es precisamente el hecho que el Hijo de Dios, a quien se le ha dado la autoridad para tener vida en sí mismo, como una cualidad que Él tiene como Dios que es, también, como expresa el poeta, que es incomprensible cómo Él, siendo Dios el inmortal, Él murió en la cruz por nosotros. Indudablemente hay un hecho maravilloso, el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo, pero no deja de impresionar la realidad que antes de que Él resucitase, Él tuvo que experimentar la muerte. Una muerte vergonzosa, humillante allí en la cruz. El Dios eterno, el Hijo que tiene vida en sí mismo, hubo un día en el cual Él experimentó la muerte. Y como expresa el apóstol Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él experimentó por nosotros el castigo y la ira de Dios. Y como expresa el profeta Isaías, fue cortado de la tierra de los vivientes. Aquel árbol que junto a corriente de aguas da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Llegó el día en el cual fue cortado y experimentó la muerte. El Señor Jesucristo, allí en la cruz, Él dio su vida. No que se la podían quitar, sino que Él dice que Él puso su vida para volverla a tomar. Y experimentó en sí mismo la consecuencia del pecado. Experimentó la muerte, la separación de no solamente de su cuerpo con respecto a su alma, que es la muerte física, sino también experimentó la separación de Dios. Su alma y su espíritu separados de Dios por causa del pecado. Por eso Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que estaba siendo castigado por nuestros pecados. Por eso Él experimentó la muerte. Pero la Biblia también nos dice que Él, a través de esta muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Es maravilloso que nuestro amado Salvador, aunque murió en aquella vergonzosa cruz, fue sepultado, no quedó allí, sino que resucitó. Por eso se le dijo a aquellas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Nuestro amado Salvador, aunque experimentó la muerte, también operó en él la resurrección de entre los muertos. Él se levantó triunfante, porque no podía ser retenido por la muerte. Lo que hizo voluntariamente de dar su vida en propiciación por nuestros pecados, también llegó el momento en que la volvió a tomar, porque Él es el autor de la vida y Él
se levantó de entre los muertos triunfante. Y por eso ahora con toda seguridad nosotros podemos tener de que en Él hay vida y hay inmortalidad. Todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá eternamente. Qué maravilloso es pensar que Cristo es nuestra resurrección y nuestra vida. Todo lo que somos lo hemos recibido en Él. Y es maravilloso pensar en esta verdad. Nosotros experimentamos la resurrección espiritual aquel día en que pasamos de muerte a vida. Como dice la palabra, que Él nos trasladó de ese reinado de muerte a su reinado de luz y de vida. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado, Él nos dio vida y fuimos resucitados juntamente con Cristo. Pero tenemos también la seguridad de que la vida que hemos obtenido en Él es una vida eterna. Y es por eso que Él dice, yo soy la resurrección, uno que va a levantar de los muertos a aquellos que han sido separados de Dios, pero también que va a levantar de entre los muertos físicamente aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y han experimentado la muerte física. Llegará el día en que resucitarán para recibir de Él un cuerpo incorruptible, inmarcesible, y no se verá más muerte. Qué maravilloso es pensar en aquel que se ha presentado a sí mismo como la resurrección y la vida. Nuestro amado Salvador, Él nos ha dado vida y es por esa vida que nosotros podemos disfrutar plenamente de la comunión con Dios. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.